¿Qué hules? Pues este fin de semana se definieron ya prácticamente lo que conocíamos, de manera formal las candidaturas de los que aspiran a la presidencia de México en los comicios del 1 de julio. Me limito a hablar de tres, que son los de los partidos oficiales y quienes han hecho alianzas y compromisos políticos que no hacen otra cosa más que expresar ese sentimiento antidemocrático y de rechazo al sistema que tenemos y a las opciones que tenemos. Voy a empezar por Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena y candidato de ese partido, quien aceptó en su discurso ser un terco y que se compromete con esa terquedad a acabar con la corrupción. Suena bien el discurso, sobre todo después de un sexenio como el de Enrique Peña Nieto, que aburre de tanta corrupción, que satura de tanta impunidad y que nos ha llevado a este asco que tenemos por los políticos y que deseamos un cambio que valga la pena, un cambio que nos lleve a una democracia en la cual podamos creer. Pero con lo que se está dando, creo que lo único que puede provocar todo este tipo de ambiente político es apatía electoral. Y es que ¿quién pudiera creer que además de hacer acuerdos con la familia del Bester Gordillo, un emblema de corrupción al igual que Enrique Peña Nieto, ahora en la selección de candidatos al Senado plurinominales, Morena y Andrés Manuel aceptaran a uno de los líderes sindicales más corruptos, a Napoleón Gómez Urrutia, a quien se le acusa de haberse robado más de $50 millones, que se fue a vivir a Canadá y que ahora tranquilamente podría llegar con fuero al Senado. Esto es lo increíble, lo difícil de asimilar entre nosotros los mexicanos y más en los votantes que están cansados de tanta corrupción. ¿Cómo es posible que alguien que toda su vida, desde que se deslindó del PRI, ha hablado de combatir a la corrupción, esté bajo esta necesidad de llegar a la presidencia aceptando a gente como Gómez Urrutia, como el Bester Gordillo, ahora incluso hasta un expresidente del Partido Acción Nacional? Ya no hay ninguna mentalidad ideológica en los que aspiran a llegar a la presidencia. Su único interés es el poder y eso queda perfectamente demostrado. Y ojo que con esto que estoy diciendo se me van a venir encima la gente que adora a Andrés Manuel López Obrador, y no lo estoy diciendo porque no pueda ser la única opción de cambio. Yo le he dicho en otros programas que yo no tengo candidato en estos momentos, pero si tuviera que votar con tal de acabar con esa corrupción, lo haría por Andrés Manuel. Creo que él sigue siendo una persona decente, pero la verdad, de redentor no puede fungir, y menos como presidente político. Gómez Urrutia, el Bester Gordillo, de verdad que es tomarnos el pelo a los mexicanos, a los que creemos que todavía se puede salvar nuestra democracia. Y lo mismo ocurre con Ricardo Anaya Cortés, el ahora candidato formal del Partido Acción Nacional. Tiene una fuerte división con integrantes de su partido, como el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Correal, que habla de una corriente clara, de mantener una línea por lo menos ideológica en su partido, ese partido que tanto debatía de manera democrática para asignar a sus candidatos a cualquier puesto de elección popular. Ahora, con Anaya como candidato, no han hecho otra cosa más que copiar las viejas astucias y compromisos con compadrazgos del PRI. Sus listas, al igual que las de Morena, para aspirantes plurinominales al Congreso, o sea, muchos que van a llegar, incluyen a gente como Josefina Vázquez Mota, a quien recordarán no hace mucho
se le mencionaba por haber recibido dinero de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que a través de una fundación no se sabe dónde fue a parar y que los únicos propósitos que tenían eran personales. De verdad que en una elección como esta, lo único que queremos los mexicanos es acabar con este sexenio de corrupción, no tengamos más opción más que votar por alguno de estos dos, Anaya o López Obrador. Pero la verdad creo que ningún mexicano se va a sentir satisfecho con esto que está ocurriendo. No tenemos una opción auténtica, no tenemos un candidato con una ideología que nos haga pensar que la democracia mexicana va a ser pujante. No tenemos otra opción, básicamente. Es la última salida que tenemos para acabar con un sexenio de tanta corrupción. Y ojo, que José Antonio Meade, el candidato del PRI, lo que ha demostrado es el arroparse con estos caciques del PRI que han robado y saqueado al país por tantos años y que están acostumbrados a vivir del erario público. Esto no quiere decir, aunque las encuestas ya lo den por muerto, que Peña Nieto, estando en el gobierno, no va a hacer lo que sea necesario porque su partido pueda obtener una mejor posición en los comicios. Creo que todo parece indicar que Meade está destinado al fracaso, pero esto no se acaba hasta que se acaba, como decían un viejo jugador y leyenda en el béisbol de los Estados Unidos. Pero creo que la única salida que tenemos los mexicanos para acabar con la corrupción es no votar por él. Sería el colmo de los colmos que todavía se le diera el voto de confianza a mí. Y de los candidatos independientes, pues ni hablar, porque de independientes no tiene nada y han hecho todo tipo de marrullerías para conseguir las firmas. Hasta la próxima. Y a los criminales y a los políticos, sobre todo a los corruptos, devuélvanos a ese México que nos robaron.